¿Estás a punto de comprar o vender una vivienda y no sabes qué tienes que preparar antes de ir a la notaría? Bueno, pues no te preocupes porque en este vídeo te voy a explicar paso a paso, tanto si eres vendedor como si eres comprador, todo lo que tienes que tener listo antes de ese día tan importante para que te evites sorpresas desagradables. Hoy no vamos a hablar de trucos de negociación ni de cómo tener unas buenas arras, sino que te voy a dar todos esos momentos clave a los que tienes que prestar mucha atención antes de ese día tan importante. Bienvenido al Panda Inversor, yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, pues ahora te voy a contar por qué es tan importante para mí y en general tener bien preparada toda la documentación y todos los trámites antes de llegar a la firma en notaría. Bueno, la firma en notaría es el último paso. Bueno, el último paso es pagar los impuestos, ¿vale? Pero la firma en notaría es ya el último paso del proceso de compra-venta donde ya está todo el pescado vendido, ¿no? Como se dice. Ya está todo negociado, ya está todo pactado y es simplemente ir a echar una firma y entregar o recibir las llaves. Pero una compraventa mal preparada, que no se haya preparado toda la documentación, que haya problemas, bueno, pues hace que se tenga que retrasar o incluso cancelar en el peor de los casos. Y si por ejemplo has pedido un día libre en el trabajo, has movido vacaciones, has hecho ahí unos cambios en tu vida para poder firmar ese día, bueno, pues es un trastorno para todas las partes. Y muy importante, si hay algo que no entiendes durante todo el proceso, antes de firmar, antes de poner tu firma y entregar o recibir las llaves, pregúntalo todo. Si hay algo que no entiendes, no pasa nada, es normal. Todos hemos pasado por una primera operación de compraventa y vamos con muchísimas dudas, con muchísimos miedos. Pregúntalo todo. Si vas con una agencia inmobiliaria de la mano, será el agente inmobiliario quien te asesore y te acompañe en todo el proceso. Pero si es una compraventa entre particulares, lo mejor es que acudas antes a la notaría para que el notario o el oficial que está llevando la operación pueda darte todos los detalles de todo y explicártelo para que no te quede ni una sola duda. Y ahora vamos a ver cuáles son esos documentos, cuál es toda esa documentación que tienes que llevar preparada, tanto si eres vendedor como si eres comprador, pero vamos a empezar con la parte del vendedor para que puedas tomar nota. Este primer documento que te voy a decir seguramente te parezca toda una obviedad, pero es que tengas tu DNI o tu NIE en vigor. Me pasó una vez que a la firma de arras yo vi que el cliente tenía su DNI, la fecha de caducidad, que iba a caducar antes de que se estuviera firmando en notaría. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo que hagas? Que veas cuál es la caducidad de tu DNI o NIE y que si está próxima, pues que ya cojas una cita para no tener que estar consiguiendo un justificante de la cita, sellado, firmado por un estamento oficial y bueno, tener que presentar otro tipo de documentación que puede poner un poco en riesgo esa firma y que no vale la pena por una cosa tan tonta como esta. Tienes que tener preparado también como vendedor la escritura de propiedad de cuando tú compraste ese inmueble. ¿Y para qué? Bueno, pues para que el notario pueda cotejar los datos, ver que está correcta. En muchos casos también la sellan como que esa vivienda ya se ha vendido para que no puedas volver a venderla en ese transcurso de tiempo hasta que se registra la vivienda a nombre del nuevo comprador. Y bueno, pues también te va a servir para tenerla ya localizada para poder liquidar el impuesto de la plusvalía en caso de que hayas obtenido unas ganancias a la venta de esa vivienda. Vas a tener que localizar el último recibo del IBI pagado, del impuesto de bienes inmuebles. Si lo tienes domiciliado, lo buscas fácilmente en el banco y lo que te recomiendo para salir de dudas y para ver y justificar que lo tienes todo al día es que busques los últimos 4 o 5 recibos de los últimos años para que se los puedas entregar al comprador o incluso a la notaría y demostrar que tienes todo al día.
Si tienes la vivienda hipotecada, el comprador te va a pedir a ti, vendedor, que le presentes un certificado de la deuda pendiente de la hipoteca. Este certificado no sirve que tú lo pidas hoy cuando se firme en arras y que ya cuando se firme la compraventa en notaría ya tengas ese certificado, porque no servirá. Ese certificado tendrá que ser un documento expedido por tu banco donde figuren los intereses y el capital pendiente total a fecha de firma. Si tú vas a firmar un 20 de mayo, pues que ese 20 de mayo sea la fecha que el banco tenga en cuenta para tener en cuenta a esa concreta fecha cuántos intereses debes y cuál es el capital que te queda por amortizar. Otro documento es el certificado de la comunidad de propietarios, donde va a figurar que estás al corriente de pago con todas tus obligaciones como vecino y como propietario de esa comunidad, y donde incluso vas a poder reflejar también algún escrito del presidente de la comunidad o del administrador de fincas, donde se incluya que no hay ninguna derrama prevista o que si ha habido alguna derrama, bueno, pues que ya has participado en ella y que está completamente liquidada, si es así como, por ejemplo, pues has podido llegar a un acuerdo con el comprador. Otro documento es la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación. Este es un documento que no aplica a todas las comunidades autónomas en España, pero por ejemplo en Cataluña y en Baleares sí que es obligatorio presentar la cédula de habitabilidad a la hora de vender un inmueble. Por ejemplo, bueno, pues si los suministros están dados de baja, pues como comprador, me adelanto un poco, vas a tener que solicitar esa licencia de segunda ocupación posteriormente a la compra para poder darlos de alta. Pero como te digo, como vendedor, para tener que presentar esa documentación, solamente es obligatorio en algunas comunidades autónomas como Cataluña y Baleares. Otro documento es el certificado de eficiencia energética. Es un documento que vas a tener que pedir a un arquitecto que te lo haga, que vaya a tu domicilio, que haga una serie de mediciones para considerar cómo de eficiente es tu vivienda dentro de una escala, de unas numeraciones con certificado de emisiones, de eficiencia, y que vas a tener que presentarlo a la firma de notaría. Sí que es recomendable que lo tengas preparado de un poquito antes, no te esperes a última hora, porque el comprador, en algunas ocasiones hay algunas entidades bancarias que hacen una pequeña bonificación en la hipoteca si se trata de una vivienda muy eficiente. Por lo tanto, si ya lo tienes preparado antes, bueno, pues le harás un favor al comprador porque podrá bonificarse quizá algún porcentaje en su hipoteca. También para poder facilitar los cambios de los suministros, de las titularidades, vas a poder preparar ya la factura de agua, la factura de luz y la factura de gas de todos esos suministros que tengas contratados en la vivienda para poder facilitar esos cambios una vez ya se haya firmado la compraventa. En caso de que te encuentres en una comunidad autónoma de España donde sea necesario solicitar a la administración si va a ejercer su derecho de tanteo y retracto, bueno, pues tendrás que presentar ese documento donde la Generalitat Valenciana, por ejemplo, donde yo me encuentro, bueno, pues no ejerce su derecho de tanteo sobre esa vivienda que quieres vender. Esto ocurre, por ejemplo, cuando vendes una vivienda de protección oficial, que ha sido tanto de promoción pública como de promoción privada durante ese periodo de vigencia de la protección oficial, o si, por ejemplo, estás vendiendo una vivienda que tú adquiriste, pero que ya fue adquirida anteriormente por un fondo, por ejemplo, por una dación en pago, por una ejecución hipotecaria, después del año 2005. Pero ya te digo que esto no aplica a todos los casos, simplemente en algunas comunidades autónomas es obligatorio, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, en la que yo me encuentro, en Cataluña y en alguna más. Bueno, pues estos son los documentos que como vendedor vas a tener que preparar antes de esa firma en notaría. Pero ahora te quiero dar un truco, y es que está basado en algunas situaciones que me he encontrado, por desgracia, en las firmas en las que yo represento a comprador, y bueno, pues he visto esa situación en vendedor. ¿Qué ocurre? Que te he dicho antes que si tienes una hipoteca vas a tener que cancelarla para poder vender esa vivienda, para liberar de cargas completamente el inmueble que vendes, ¿no? Vas a tener que presentar ese certificado con la deuda que te queda pendiente, pero ¿qué ocurre? Que como vendedor, pues esa cancelación hipotecaria y cancelación registral en el registro de la propiedad lleva una serie de gastos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que
Cuando tú cancelas la hipoteca, en la notaría firmas también una escritura de cancelación de hipoteca, que esa cancelación, esa escritura, se presenta en el registro de la propiedad. Y como bien sabrás, todos estos trámites pues no son gratuitos. Por lo tanto, si eres vendedor, vas a tener que contar con una partida para poder liquidar estos gastos, que son la factura de la notaría y la factura del registro. Incluso, si tú no quieres tramitarlo por tu cuenta, pues puedes contratar una gestoría que haga esos trámites por ti. Ten en cuenta, si tú vendedor vendes a un comprador que no ha contratado una hipoteca, que ha comprado al contado, esos trámites los vas a poder hacer tú mismo o vas a poder contratar a la gestoría que tú quieras. De hecho, en la misma notaría te pueden ofrecer ese servicio para que ellos mismos sean los que te hacen esa gestión. Pero si tú vendedor vendes a un comprador que va con hipoteca, el banco que concede la hipoteca al comprador va a querer asegurarse muy mucho que tú, vendedor, liquidas y cancelas por completo, registralmente sobre todo, que del registro de la propiedad quitas esa carga, se va a asegurar muy mucho de que se haga. Por lo tanto, no te va a dejar al libre albedrío para que tú mismo seas el que haces todas esas gestiones, porque no se van a fiar de ti. Es así. Entonces te van a obligar a que la gestoría que trabaja para su banco sea la que te haga todos esos trámites a ti. Y amigo mío, o amiga mía, todos estos trámites, como te he dicho, no son gratis ni mucho menos, y te los van a cobrar, pero bien. Te van a hacer seguramente, te van a hacer una provisión de unos 1.300, 1.500 euros para poder liquidar todos esos trámites, cuando realmente los gastos no ascenderán a mucho más de 700 euros. Pero ellos te liquidan, o sea, te hacen una provisión de casi el doble para poder cancelar esto. Por lo tanto, tienes que tener, vendedor, estos gastos en cuenta, esta previsión de gastos muy en cuenta, porque no vas a poder utilizar todo ese dinero para irte de vacaciones o para hacer lo que tú quieras, sino que te vas a tener que reservar un poquito para poder liquidar esos gastos. Y también la plusvalía. No te lo gastes todo, haz el favor. Y ahora vamos con la documentación que tiene que preparar el comprador. Vamos a empezar, por supuesto, pero no te voy a dar la explicación de antes, por tener el DNI o el NIE en vigor, por favor. Muy importante tener preparada esa documentación. Otro dato importante es tener el dinerito listo para poder pagar, bien por transferencia bancaria o por cheque bancario. Pero si no has contratado una hipoteca, pues que ya tengas ese dinero listo en tu cuenta bancaria para que al día siguiente, por ejemplo, o a los 2 días o a la semana siguiente, ya tengas ese dinero preparado y no tengas ningún problema. Si vas con una hipoteca, bueno, pues ese dinero no te lo ingresarán en la cuenta hasta el mismo día de la firma en notaría, pero va a ser un dinero que no vas a poder ni tocar, porque ya está todo preparado para directamente trasladárselo al vendedor para pagar esa vivienda. En caso de que contrates una hipoteca, como comprador vas a tener que ir unos 10-15 días antes a la notaría a firmar la FEIN, que es la Ficha Europea de Información Normalizada, y donde se recogen todas las condiciones de tu hipoteca. Digo entre 10 y 15 días porque también depende de la comunidad autónoma en la que te encuentres en España. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, son 10 días dentro de esa ley hipotecaria, pero por ejemplo en Cataluña tienen sus propias leyes, y bueno, pues en Cataluña son 15 días antes lo que tienes que ir a firmar este documento ya con todas las condiciones de la hipoteca, cosa que cuando vayas a firmar en notaría ya la compraventa y la hipoteca, ya no te van a poder cambiar nada, porque como te digo, todo se cocina antes, todo se prepara antes, y el día de la firma en notaría es simplemente ir a echar una firma y ya está. Si compras con hipoteca, pues tendrás que tener esa previsión de fondos preparada en tu cuenta bancaria antes de la firma, porque, como te he adelantado anteriormente, si contratas una hipoteca, va a haber una gestoría que trabaje directamente para el banco con el cual tú hayas sacado esa hipoteca,
y ellos son los que te van a hacer una provisión de los fondos para pagar, o sea, una provisión de los gastos que vas a tener que pagar con esa compraventa, para el impuesto de transmisión patrimonial, para liquidar los gastos de la notaría, del registro y de esa gestoría. Pero es muy importante que revises que esté correcto. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado en alguna ocasión que un cliente va a comprar una vivienda y que le quieren bonificar, o sea, una vivienda de inversión, y que le quieren bonificar el impuesto de transmisión patrimonial como si estuviese comprando una primera vivienda, porque es una persona pues de menos de 35 años que va a comprar su primera vivienda, y en la Comunidad Valenciana le querían bonificar el ITP, el impuesto de transmisión patrimonial, y no pagar el 10%, sino pagar uno inferior. Pero ¿qué ocurre? Que no va a ser una vivienda para vivir, sino que va a ser una vivienda para invertir. No se va a empadronar, sí que la va a alquilar, y son requisitos indispensables para poder tener esa bonificación. Entonces, muy importante que prestéis atención, porque si no revisáis y veis estos detallitos, luego a posteriori pues tendréis que pagar un recargo para liquidar correctamente ese impuesto. Algo que vas a tener que negociar previamente si contratas la hipoteca, y aquí viene un truco que seguramente me lo vayas a agradecer mucho, y es que si vas a contratar una hipoteca, negocies antes si te van a cobrar por el cheque bancario o por la transferencia OMF vía Banco de España, que es una transferencia inmediata que no se puede cancelar y que ya va bien trazada, para que es un método de pago alternativo al cheque bancario en la firma de compraventa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ya tengas todo negociadito con la hipoteca, bueno, pues entonces le dirás: oye, banco, emíteme un cheque bancario para poder pagarle al vendedor la compraventa. Y te dirán: hombre, claro, venga, vamos allá, 350 euros por el cheque. Tú dirás: ¿cómo? ¿350 euros? Bueno, pues vamos a hacerlo por transferencia OMF. Pues 450. Y tú te quedarás con una cara como diciendo: ¿y ahora qué hago si ya tengo toda la hipoteca? Por lo tanto, negócialo antes. ¿Que no cuesta nada? Seguramente te digan: uy, no, eso nada, te lo bonificamos, o pagas solamente 60 euros por el cheque, y dile: dámelo por escrito, júramelo, porque si no luego vienen los problemas y son gastos imprevistos que, si vamos un poquito justos para esa compra, pues no nos vienen nada bien. Y por supuesto, muy importante, hablando de gastos, los gastos de notaría. Eso es un eterno debate que mucha gente no le presta atención a cómo se van a afrontar esos gastos de la notaría. Eso se pacta en el contrato de arras. Si no lo has pactado ahí, luego ya en notaría, oye, tú, yo, no. Ahí ya no se pacta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues normalmente, si tú no dices en el contrato de arras cómo se va, o si directamente no has hecho contrato de arras y vas directo a la compra sin firmar arras, que todo puede ser, bueno, pues es posible que se aplique, si no se dice nada, que los gastos son con arreglo a ley. ¿Y qué significa esto de con arreglo a ley? Bueno, pues que el vendedor paga más o menos el 70% de la factura del notario y el comprador el 30% restante, porque en este caso, con arreglo a ley, vendedor que paga 70% paga como la escritura matriz de la compraventa, y el comprador pues paga el 30%, que son las copias, ¿vale? Por eso se distribuye en esos porcentajes. Si tú no dices nada, se hace con arreglo a ley, pero puedes pactar que sea al 50%, que lo pague todo el vendedor, que lo pague todo el comprador. Eso ya lo puedes negociar, pero lo tienes que haber negociado antes. Y tienes que estar muy atento para que en la escritura de compraventa así se refleje, porque muchas veces, bueno, sí, no, paga comprador, paga vendedor, y dices: oye, no, corrígemelo, que esto es con arreglo a ley, o es eso, hay que prestar mucha atención. Y aunque los gastos, otro truco, aunque los gastos de notaría se paguen íntegramente por el vendedor, si así llegáis a ese acuerdo, el comprador, por ley, tiene derecho a elegir la notaría. O sea, el vendedor vive en Barcelona, el comprador vive en Madrid y compra una vivienda en Castellón. ¿Dónde se firma? Donde el comprador elija.
Sí que es cierto que normalmente, y lo que yo suelo hacer, es buscar un término medio, pues por ejemplo, si la vivienda está en Castellón y ambas partes están fuera, pues donde esté el piso, pues se reúnen y firman ahí. Pero no tiene por qué. El comprador es el que elige en qué notaría se firma. Aunque no pague la notaría, ¿vale? Esto es según lo que está marcado en la ley. Y por otro lado, ya que tú eliges la notaría, bueno, pues elige bien. No elijas la primera notaría que hay debajo de tu casa porque a lo mejor es la más cara de toda la zona. Por lo tanto, mira en varias notarías y elige la que sea más económica, pero que también te dé confianza. Bien, pues ahora que ya tenemos claros todos los documentos que tenemos que preparar antes de la firma en notaría, vamos ya a ir preparando porque quedan ya poquitos días o poquitas horas para poder firmar en notaría la compraventa de ese inmueble, de esa vivienda, por ejemplo. Vas a tener que enviar todos tus datos y toda esta documentación que te digo a la notaría para que puedan preparar la escritura y puedes solicitar que la revises, ¿vale? Que previamente a la firma de ese día en notaría, que te manden un borrador de la escritura para que tú puedas revisar que todo está correcto si no vas con una agencia inmobiliaria, porque de ser así, bueno, pues el agente inmobiliario velará porque todo esté correcto y por revisar esos detalles, ¿no? De quién paga qué, cómo se han separado los gastos, cómo se han distribuido, todas estas cosas que te digo que tienes que prestar tantísima atención. Y en caso de que tú no puedas asistir presencialmente a esa firma, bueno, pues previamente ya habrás dicho, por ejemplo, que va a firmar alguien con un poder en tu nombre, ¿vale? Porque puede acudir a la firma presencialmente esa persona o porque justo vive en la misma localidad donde se vende ese inmueble. En fin, puedes delegar tu firma en una persona siempre con un poder notarial, ¿vale? Que sí que tendrás que ir tú una vez a notaría para conceder ese poder a esa persona, y esa persona no hace falta que vaya a notaría, solo tú que le concedes a esa persona y lo firmas y lo envías a la notaría donde se va a hacer la compraventa. Y luego también lo que puedes hacer es firmar desde otra notaría, simplemente que se ratifique desde diferentes notarías si tú no puedes asistir. Pero todo esto ya en la última semanita para ya preparar toda la documentación que te he dicho, ya mandarse a la notaría e ir ya ultimando los detalles para poder firmar. Y por fin hemos llegado al día de la firma. Ahora llega el momento crucial de revisar todo lo que te he dicho anteriormente para comprobar que vas a firmar lo que tú quieres, lo que se ha pactado y lo que está correcto. Porque en algunas ocasiones, bueno, pues al escribir la escritura todos somos humanos y podemos equivocarnos y teclear alguna letra de más o de menos y puede dar lugar luego a error. Por lo tanto, revisa bien todo lo que se va a firmar en ese momento, pregunta, muy importante, como te he dicho al principio, todo lo que no entiendas. Es mejor que parezcas tonto, decir, pero chico, pero si está claro, si esto es así, vale, ya me queda todo claro. Aunque no lo preguntes por vergüenza y luego digas, el caso es que yo creo que esto no era así, o que no era lo que habíamos pactado. Y entonces ya no hay nada que hacer. Sí que se puede hacer, pero bueno, habría que volver a imprimir la escritura, firmar, hacer un arreglo, y eso pues bueno, pues no te lo recomiendo para nada. Muy importante que además de revisar que esté todo correcto, bueno, pues que lleves, si eres comprador, el dinero, ¿vale? Que lleves el cheque bancario con su faldón, ya todo emitido por el banco, con la copia que te quedas tú, con la copia, el cheque que le das al vendedor y con el justificante y esa copia que se va a aportar a la escritura que le darás al notario. Algo también importante de todo esto es que aunque tú hayas aportado toda la documentación por email, a la notaría o la haya aportado el agente inmobiliario que está llevando la operación, es que lleves toda esa documentación impresa, ¿vale? Porque muchas veces, me falta el justificante de las arras, me falta las arras en sí, o me falta el certificado energético. Bueno, si tú ya lo llevas todo impreso, puedes decir, sí, mira, toma aquí directamente, y ya le das ese documento y lo facilitas mucho más, porque a lo mejor algunas notarías no tienen buena cobertura, no llega bien el email, estás ahí esperando, con prisas, con nervios, y si lo llevas ya todo impreso y lo puedes dar directamente, pues es mucho más fácil. Y un momento clave, antes de firmar en notaría, incluso antes de ir a esa notaría,
que yo hago siempre y que incluso dejo por escrito en las arras, es ir a revisar la vivienda antes de firmar. Y dirás, pero si ya la he visto, si ya estuve la semana pasada terminando de hacer las últimas mediciones. Hay que ir, ¿vale? Por varios motivos. Para que no haya ninguna personita allí dentro que no es bienvenida, ¿vale? Y sobre todo para revisar si, por ejemplo, has negociado que se van a quedar todos los muebles, que se van a quedar los suministros, la luz, el agua, el gas, dados de alta, para facilitar luego que no tengas que estar haciendo esos trámites de volver a darlos de alta, porque una vez firmado, pues ya reclamar, te tienes que meter en procedimientos, coger un abogado, demandas, historias, y se te va a complicar mucho la cosa. Entonces es mejor que tú acudas a la vivienda antes con el vendedor. Oye, vamos un momentito a la vivienda y vamos a revisar que esté todo correcto, ¿vale? Lo revisas, y si llegas a la vivienda, por ejemplo, y se ha llevado algún mueble de más, bueno, pues que te lo descuente del precio. Oye, tú me dijiste que ibas a dejar el sofá, la tele, todos los electrodomésticos, y te lo has llevado todo. Ahora, ¿yo qué hago? Pues descuéntame X del precio, o si no, no firmamos. Incluso si han dado de baja algún suministro, oye, pues restablece el suministro y firmamos la semana que viene. No tengas miedo a posponer la firma, aunque te duela, aunque te moleste y aunque hayas solicitado algún día libre en el trabajo o lo que sea, pero no firmes lo que no quieres firmar, ¿vale? Que sea todo lo que ya hayas pactado previamente. Si ahora te despiertas hoy, ay, pues mira, creo que si me hubiera dejado la tele sería mejor. No, ahora ya no hay solución. Se lo puedes comentar, pero ya lo habrás pactado previamente. Por lo tanto, esa visita es crucial. Y ya una vez, por fin, ya has firmado, ya has entregado llaves, ya has cogido llaves, ya has recibido el dinero, ¿no? Que es lo mejor como vendedor. Bueno, pues ahora, ¿qué trámites vas a tener que hacer? Antes de salir de la notaría, si eres el vendedor, bueno, pues vas a tener que pagar los gastos de la notaría de la parte que te haya correspondido, si es con arreglo a ley, si es al 50% o si a lo mejor has hecho que el comprador lo pague todo y tú te vas de allí sin pagar nada más, ¿no? Porque lo paga todo el comprador. Sí que es recomendable que te esperes a que, si no tienes que pagar nada, por ejemplo, que no te vayas corriendo, que te esperes a que te den una copia simple de la escritura de compraventa, porque, como te he comentado anteriormente, junto con la escritura original de compraventa de cuando tú compraste y con esa copia simple, vas a poder liquidar el impuesto de plusvalía. Por ejemplo, oye, yo compré en su momento por 100.000 y ahora vendo por 50.000. No he tenido ganancias, he tenido pérdidas. Pues no liquido el impuesto de plusvalía. No. Tienes que presentarlo igualmente, ¿vale? Aunque esté exento, aunque no tengas ningún gasto, aunque la plusvalía sea cero, porque incluso tienes pérdidas, preséntalo, ¿vale? No te cuesta nada por la sede electrónica, seguramente del ayuntamiento donde tengas ese inmueble, o si no, llamas al ayuntamiento y lo preguntas, pero preséntalo para no tener problemas, porque a lo mejor el ayuntamiento cree que sí que tienes plusvalía y luego además te viene con recargo, ¿vale? Por lo tanto, espérate a recoger una copia simple de la escritura para poder presentar la plusvalía, paga los gastos de esa parte de la notaría en caso de que te corresponda, y ten en cuenta lo que te he dicho anteriormente, que si tienes hipoteca vas a tener que hacer frente a esos gastos para la cancelación registral de la hipoteca que tenías cargada sobre esa vivienda. Y por parte del comprador, bueno, pues enhorabuena, ya tienes un pisito más, has desembolsado un dinero, pero seguro que habrá sido para convertirlo en tu vivienda habitual o en un inmueble de inversión o para ir a pasar tus vacaciones. Así que estás de enhorabuena. Ahora todavía te quedan unos pasos más, pero va a ser muy diferente si lo haces con hipoteca o sin hipoteca. Si compras esa vivienda con hipoteca, bueno, pues tú te vas a ir de rositas de allí de la notaría porque no vas a tener que pagar nada. Pero no porque te salga gratis, sino porque ya la gestoría del banco es la que te habrá hecho esa provisión de fondos que te he dicho anteriormente para liquidar todos esos gastos por ti. Por lo tanto, te tendrás que esperar también para llevarte una copia simple de esa compraventa. ¿Para qué? Pues para poder hacer el cambio de los suministros, para poder cambiar la luz, el agua, el gas. Para el internet, por ejemplo, muchas veces no lo piden, pero con esa copia simple pues
pues ya vas a poder ir también al ayuntamiento para comunicar que ya eres tú el propietario y a ver si te pueden domiciliar ya de una vez esos impuestos, pero seguramente tendrás que esperar un poquito de tiempo hasta que tú figures ya en el catastro como propietario de esa vivienda para poder empezar a domiciliar todos esos impuestos de tu nueva vivienda. Por lo tanto, llegamos al final de todo este trámite. Como ves, te he dicho al principio y te vuelvo a repetir que la firma en notaría es el momento ya clave para cerrar una operación que se tiene que haber hecho bien en todos sus pasos. Se tienen que haber seguido bien todos los trámites para que este día sea un día feliz, de alegría, o bueno, a lo mejor con alguna pena, ¿no?, por parte del vendedor de desprenderse de una vivienda que ha disfrutado tanto durante su vida, pero que el comprador va a darle un nuevo aire a ese inmueble y por lo tanto tiene que ser un día de alegría. Adiós a caras tristes, caras largas, de preocupación, de me van a engañar. Si tenemos claros todos estos pasos y toda la documentación que te he dicho, bueno, pues estoy segura que será un momento muy feliz. Pero si estás afrontando una operación de este estilo y tienes muchísimas dudas, bueno, pues puedes contactar conmigo mediante una asesoría 1 a 1 donde voy a resolver todas esas dudas para que tengas un proceso de firma súper tranquilo y súper, bueno, pues que lo disfrutes mucho. A mí es un momento en notaría que disfruto porque estoy muy pendiente de todo, de que todo esté correcto, de que mi cliente esté feliz, y yo es un momento que noto mucha tensión en algunas personas porque puede ser su primera operación, pero bueno, no hay nada como ir de la mano de alguien que ya cuenta con esa experiencia, que ha pasado pues cientos de veces por notaría, tanto para mí, no tantas, pero para ayudar a otros clientes. Por lo tanto, es algo que ya aporta mucha seguridad, que es lo más importante en ese momento. Así que ya sabes, puedes contactar conmigo. Aquí en la cajita de descripción te dejo el enlace directo para que contrates una asesoría para resolver todas esas dudas conmigo, que estaré encantada de resolverlas. Y si quieres pasar por notaría pero no encuentras pisos para invertir, bueno, pues también te dejo el enlace a mi canal de Telegram, donde puedes conseguir oportunidades de inversión inmobiliaria para que yo misma pueda acompañarte a notaría tantas veces como tú quieras. Bueno, muchísimas gracias como siempre por ver este vídeo, espero que te sea de muchísima ayuda, y oye, si se me ha olvidado por ahí algún documento o si en tu comunidad autónoma piden alguna documentación extra que no he dicho, bueno, pues te leo en comentarios para que todos podamos aprender juntos. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.